¡Contundente, señor Lara! ¡Contundente! Hola. Esta es la Carta Social Europea. Estos son los derechos recogidos de los trabajadores y trabajadoras que se han conseguido a lo largo de muchísimos años de luchas del movimiento obrero, de conquistas de la mayoría social y que ahora están dilapidando y quieren convertir la Europa social en un desierto de derechos. Por eso en estas elecciones estamos empujando con esa frase que dice el poder de la gente. Le queremos quitar el poder al poder y le queremos dar el poder, queremos tener el poder, la gente corriente, la gente sencilla, la gente que nunca ha tenido el poder en el tiempo de la democracia española. Veo banderas republicanas aquí. Algunos ahora hacen poses de republicanismo, pero cuando están en el Parlamento votando frente a los privilegios de la monarquía y la propia monarquía, les tiembla el pulso y son monárquicos. Después no valen las poses republicanas cuando hacen planteamientos de poses, como hizo Elena Valenciano cuando arrancó la campaña, antes de la campaña, con un pin republicano en la solapa. La república es algo mucho más profundo y más serio que llevar un pin en la solapa. Una chica de 10 años me regaló esta pulsera en Yecla. Dime. Fue el día en el que asesinaron a Carrasco, a Isabel Carrasco, creo que es el nombre exactamente, aquí en León. Y la chica, no sé si sabía exactamente, me dijo la madre que la había sido por decisión de la chica. Yo no sé si la madre no influyó algo, pero lo cierto es que probablemente la chica no sabía que cuando estaba haciendo esta pulsera republicana, lo que estaba era decidiendo que quiere tener un país donde ella puede optar a ser un día también jefa del Estado, elegida por los ciudadanos y ciudadanas de una manera libre y de una manera soberana. Hay jóvenes que en esta campaña, y también veo jóvenes, sois el futuro, sin vosotros no hay futuro. No el futuro de Cañete y del PP, el futuro de la clase trabajadora, de la mayoría social, que de vez en cuando me dicen a los que ya somos mayores, como yo, vamos siendo mayores, que nosotros no tenemos mucha prisa porque venga la República, que ya estamos un poco mayores, que estamos un poco cascados, ¿no? Y que tenemos menos interés, menos voluntad. Y yo les suelo contestar con alguna cosa, ¿no? Precisamente porque somos mayores y tenemos menos años por delante de vida, tenemos más prisa porque llegue la República a nuestro país. Mucha más prisa que incluso muchos jóvenes en ese sentido. Hay un fantasma que recorre Europa. Es el fantasma de la gran coalición. Felipe González fue sincero en una entrevista que le hicieron recientemente. Vino a decir que si era necesario, en España debería haber un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No lo decimos nosotros, lo ha dicho Felipe González, que es una autoridad en política todavía en el Partido Socialista. Y lo que quiere decir el gobierno de la gran coalición es lo que quieren imponer y seguir imponiendo los del IBEX 35. Los que quieren seguir imponiendo el poder económico, la mano que mueve la cuna, la que realmente convierte a los gobiernos en títeres de sus intereses económicos. Esos son los que apuestan por la gran coalición, no el pueblo sencillo, el pueblo llano, no la gente corriente. Felipe González ha intentado corregirlo, pero ya es un poco tarde, porque ha dicho que sí, que no lo debería haber dicho en este momento, es decir, tenía que haber esperado a que pasara la campaña electoral, porque la verdad le ha creado un buen agujero y un problema serio al Partido Socialista. Felipe tuvo un desliz anticipado. Pero Rubalcaba ayer ironizaba en un acto que hacía en una ciudad, una zona de Madrid, ironizaba ayer sobre Extremadura. Y pretendía decir que la gran coalición es la de Izquierda Unida en Extremadura con el gobierno del Partido Popular.
Y yo quiero decir hoy aquí que Rubalcaba pretende esconder una tormenta detrás de una gota de agua. Y quiero decirle a Rubalcaba que las marrullerías hasta ese nivel no deberían valer éticamente en la vida política. Porque además las marrullerías se descubren pronto. Hemos descubierto el blog de Vara, el que quería ser presidente de la Junta de Extremadura. Y en su blog, lo podéis comprobar, dice lo siguiente, y lo escribe 4 días antes de la moción, que más que una moción de censura ha sido una moción de ficción, porque no había fondo en esa moción. Dice Vara en su blog: le ofrecía a Monago un acuerdo de gobernabilidad hasta el final de la legislatura, y la respuesta fue una coz como siempre. Si la moción prospera, lo llamaré a Monago para hablar, y si no prospera, esperaré que Monago me llame para hablar. Es decir, lo que estaba en su cabeza era efectivamente que tenía que haber una gran coalición, sí o sí, prosperara o no prosperara la moción, que digo, no era de censura, sino una moción de ficción. Por eso no habló el señor Vara con nuestra organización en Extremadura antes de presentar una moción. Cuando se presenta una moción para derrocar a cualquier gobierno, se presenta un candidato, se presenta un proyecto político y se habla con todos aquellos que tienen que apoyarla para que la moción tenga efectividad. Esto no lo hizo Vara en Extremadura, pero Rubalcaba tampoco vino a hablar con Izquierda Unida Federal para decirnos que había voluntad decidida de hacer una moción para echar al gobierno de Monago de Extremadura en este año que queda. Por tanto, Rubalcaba hoy no puede venir a contar esto con propiedad, y mucho menos cuando es él, y personal y directamente, quien ha vetado en Navarra una moción que se presentaba por el Partido Socialista de Navarra, que apoyábamos desde Izquierda Unida en Navarra y que la votó directamente el señor Rubalcaba, y eso permite mantener en Navarra a la unión del pueblo navarro, que además está salpicado de casos de corrupción. Por tanto, Vara y Rubalcaba tienen que hacérselo mirar, porque ellos forman parte de la misma filosofía del gobierno de la gran coalición. La Troika. Yo sé que muchos y muchas de nosotros y nosotras oímos hablar de la Troika y sabemos lo que es la Troika, pero hay gente que todavía tiene dudas de qué es la Troika. Le suena como una cosa que no es buena, que es mala para los intereses de los ciudadanos. Y quiero hacer una breve explicación de lo que es la Troika. La Troika la componen 3 patas. Una es la Comisión Europea, otra es el Fondo Monetario Internacional y otra el Banco Central Europeo. En la Comisión, de los 7 vicepresidentes, 3 son de los partidos socialdemócratas, 2 son de los partidos populares y 2 de los liberales. Por tanto, si la Comisión forma parte de la Troika, el Partido Socialista y el Partido Popular son la Troika, para que ya no nos despistemos más. El Fondo Monetario Internacional es el corazón económico del capitalismo mundial, y el Banco Central Europeo es el que se diseñó para favorecer los intereses especulativos de la banca internacional, de la banca europea y de la propia banca española. Y entre los candidatos que se presentan, de los 5 candidatos a la comisión, a presidir la comisión, destaco 3. Uno es Junckers, fue primer ministro de Luxemburgo, y Luxemburgo es un inmenso paraíso fiscal. Por tanto, tenemos claro que con Juncker no vamos a acabar con los paraísos fiscales en Europa. El segundo es Martin Schulz, representa a la socialdemocracia, apoya en un tuit las políticas del señor Rajoy. ¿Cómo es eso que la socialdemocracia, los socialdemócratas aprueban las políticas de Rajoy, que son las políticas de la ultraderecha en nuestro país desde el punto de vista económico? No es comprensible, pero tal vez es más comprensible porque también Martin Schulz es de los que están en el acuerdo en Alemania entre la socialdemocracia y Angela Merkel, y el que defiende políticas de acuerdos de gobierno de la socialdemocracia y la derecha europea en muchas partes del Estado, de los estados de la Unión Europea. Y finalmente está Alexis Tsipras, es el candidato por Grecia de la izquierda alternativa, y define su personalidad y lo que defiende una única frase:
La dijo el Financial Times, que como bien sabe todo el mundo es un periódico socialista que defiende los intereses del socialismo mundial. Dijo de Alexis Tsipras que es el hombre más peligroso de Europa. Por tanto, si el periódico que defiende el capitalismo puro y duro dice que Alexis Tsipras es el hombre más peligroso de Europa, yo ya no tengo ninguna duda. Ese es mi candidato para la Unión Europea y para presidir la Comisión de la Unión Europea. Estamos hablando del balance y hablamos de las herencias. Ha habido un debate a dos. Lo ha visto poca gente en el país. No despierta en este momento pasiones el bipartidismo. Y menos el señor Cañete y Valenciano, que son los que protagonizaron ese debate a dos, donde los demás estamos excluidos. Pensábamos que iban a hablar de Europa. Y de Europa no hablaron. Si alguien lo vio, Europa fue la gran ausente de un debate sobre Europa. Por tanto, desprecio absoluto a su propio electorado. Y en segundo lugar, hombre, cuando el segundo problema en España es la corrupción, pensábamos que iban a hablar de la corrupción. Pues no, señor, no hablaron de la corrupción. ¿Y por qué no hablaron de la corrupción si es el segundo problema que preocupa a los españoles y las españolas? Pues no hablaron de la corrupción porque lo pactaron previamente. Y porque uno dijo, no sacamos nuestros seres y vosotros no sacáis la Gürtel ni sacamos los de Bárcenas. Y aquí no pasa nada. Esa es la gran coalición. Ese es el camino de la gran coalición. Y yo hoy quiero hacer aquí, como venimos haciendo, el balance. Porque estamos en 5 años. Hace 5 años que hubo elecciones europeas. Y lo que toca es hacer balance. Y en este balance ha habido 2 años y medio que han gobernado los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Y ha habido 2 años y medio que han gobernado los gobiernos del señor Rajoy. Y hay que echar la cuenta. ¿Qué hizo Zapatero? Refrescamos la memoria, porque es bueno refrescar la memoria, porque como acumulamos mucho, a veces la memoria la solemos perder. Zapatero empezó la política de recortes en 2010. Zapatero aplicó la primera reforma laboral, que hizo daño a los trabajadores y trabajadoras. Aplicó un pensionazo, por el cual algunos nos vamos a jubilar con más tiempo de los 65 años. Aplicó y hizo con el PP la modificación del artículo 135 de la Constitución, ese que nos obliga a pagar la deuda y los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Claudicó y puso de rodillas a la democracia, al país ante la troika después de la carta del señor Trichet, que se ha ocultado, todavía sigue oculta en el Parlamento. Zapatero salvó a los bancos. Y Zapatero también en su gobierno se hicieron miles de desahucios de familias en nuestro país que se desahuciaban de sus casas sencillamente porque habían perdido el empleo y no podían pagar la hipoteca leonina. Esa es la herencia de Zapatero, pero además nos dejó una herencia mayor, una herencia superior. No quiso reformar el sistema electoral, la ley electoral, y por no reformarla, a pesar de que había votos suficientes para hacerla en el Parlamento, nos dejó la peor herencia, que fue la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, que hoy sistemáticamente, un viernes sí y otro también, está jodiendo a este país con decretos en el Consejo de Gobierno. Rajoy llegó al gobierno y dijo que iba a reformar, a hacer un plan de reformas. Y nosotros, en nuestra cultura, entendemos que reformar es mejorar. Que si una casa tiene deterioros y tiene goteras, reformarla no es hacerle una gotera mayor, es reformarla para bien. Bien, pues toda la política que ha hecho Rajoy, que no se ha equivocado, que está haciendo una política de clase, defendiendo a su clase, a un sector, diría yo más, de su clase, lo que ha hecho es una política de destrozos en lugar de una política de reformas. Rajoy ha puesto el boletín oficial del Estado al servicio de la banca, al servicio del capital y al servicio de los sectores más fundamentalistas de la Iglesia Católica. Esa es lo que ha hecho Rajoy con sus políticas de reforma. Y las recuerdo. La reforma laboral, ¿a quién favoreció? No fue a la COE, para que despidieran a los trabajadores con 20 días despido barato y además para bajarnos los salarios para poder competir, dicen, con Europa. La reforma financiera, ¿a quién favoreció? ¿No ha sido la banca que estamos pagando el agujero en este momento de las entidades financieras, el conjunto de ciudadanos, para favorecer a la banca?
La amnistía fiscal, ¿para quién la hizo Montoro? ¿Para quién la hizo Rajoy? No la hizo para favorecer a los grandes defraudadores de este país que se llevaban el dinero del país, no pagaban impuestos. Los patriotas se llevaban el dinero a Suiza para que volvieran un poquito de dinero y lo pagaran al cómodo impuesto del 3%, cuando la mayoría de la clase trabajadora, autónomos, campesinos, pymes, estamos pagando porcentajes muy por encima de esos niveles. La reforma eléctrica, no nos dijeron que era para bajarnos el precio de la luz, y no ha sido más bien para subir los saldos en las cuentas de los accionistas del oligopolio que supone en este país el sector eléctrico. Además, ayudado y acompañado por la puerta giratoria de expresidentes del gobierno, como el señor Aznar, como Felipe González, como tantos ministros y ministras que han ido recalando en las empresas que ayer privatizaron para defender ¿a quién? ¿A los consumidores o al consejo de accionistas de las empresas del oligopolio del sector eléctrico? Muy bien, señor Lara, muy bien. El rescate de las autopistas de peaje, ¿a quién favorecieron las autopistas de peaje? Hoy no pasan coches. ¿Qué cosa? ¿Qué buena programación hicieron y previsión en las autopistas? Y hoy la va a rescatar el Estado para que las paguemos también del erario público. La reforma de las pensiones. Han subido las pensiones, dice ahora el PP, el 0,25%, la inflación va a subir más, va a haber pérdida de poder adquisitivo. Han subido casi 2 euros al mes la pensión. Con eso se sale de la pobreza los que tengan las pensiones más bajas del sistema de la seguridad social. ¿Pero qué pretenden? ¿Qué quieren hacer? Lo que pretenden de alguna manera es que los ciudadanos pensemos y sepamos que vamos a tener del sistema público una pensión de miseria y vayamos a contratar planes privados de pensiones con la banca, que es la mano que mueve la cuna de la reforma de pensiones, porque llevan muchos años interesados en incrementar los fondos de pensiones en nuestro país. La reforma de las administraciones locales no es para privatizar los servicios esenciales que están dando muchos ayuntamientos en España y para que se lo queden después privatizados a través de las diputaciones provinciales. La reforma, el decreto antidesahucios, no se sigue desahuciando a gente de sus casas a miles en España, pero cuando hay un gobierno donde participamos Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía y nuestra consejería saca una ley para evitar que se desahucie a la gente de sus casas, para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, el gobierno del Partido Popular lo recurre al Tribunal Constitucional, lo paralizan, siguen desahuciando a la gente de sus casas porque lo ha ordenado la banca, porque eso beneficia a los intereses de la banca, que sigue echando de sus casas sin piedad a la gente que quiere ir a vivir en muchos casos debajo de un puente. La reforma de la ley del aborto, que la tienen congelada, pero que la quieren sacar después de las elecciones. Es que había un debate abierto en este país con la ley del aborto. Es que cuestionábamos la ley del aborto en este país. No era un debate, estaba asumido por esta sociedad. Teníamos asumido que era una ley positiva que facilitaba el derecho a la mujer a decidir con su cuerpo, protegido por el Estado y protegido su derecho por el Estado. ¿Por qué quieren volver atrás? ¿A quién le prestan atención? ¿No será al sector más fundamentalista de la Iglesia Católica? ¿No será a los roncos? Ni siquiera al Papa, porque parece que este Papa va a poner en vereda a los roncos y a los que representan todavía lo que es la parte más fundamentalista de la Iglesia Católica. ¿Y la reforma educativa a quién ha favorecido? No favorece al sector privado de la educación, no favorece a la Iglesia, no es una ley clasista, no es una ley mercantilista, no es una ley que en el fondo lo que quiere es que los hijos de la clase trabajadora y de la mayoría social no puedan llegar a la universidad y por eso le están poniendo tantas trabas. ¿A quién interesa esa ley? Por tanto, en conclusión, todas las reformas del Partido Popular han caminado en la dirección de proteger a los suyos, a su clase, a la derecha pura y dura de este país, y no ha venido a reformar en positivo la herencia negativa que dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero con las políticas neoliberales que se aplicaron en España, especialmente en todo el periodo de la burbuja inmobiliaria, que nos ha dejado endeudados hasta las cejas para que la deuda la tengan que pagar no ya nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan del futuro. Ese ha sido el plan de reformas del Partido Popular.
Lara, presidente. Lara, presidente. ¿Y cuál es la herencia? Los dos nos dejan una herencia, ¿no? En estos 5 años ¿nos damos cuenta de la herencia? A ver si nos suena esto. Más paro, menos ayuda y menos protección al desempleo, más deuda pública, más intereses por la deuda y manteniendo un déficit alto, la acumulación de los casos de corrupción sin resolver, menos salarios a los trabajadores, más emigración, más fraude fiscal, más recortes, continuidad en los desahucios, más pobreza, más desigualdad. ¿No es esta la herencia de 5 años? Esto es lo que tenían que haber visto. ¿Cuáles son sus responsabilidades? De Cañete, de la Valenciano, del PSOE y del PP. Porque ellos dos han sido los pilares que han construido la Unión Europea. Son los pilares fundamentales de aprobar las políticas neoliberales, de haber estado al servicio del poder financiero que están, repito, haciendo de la Europa, quieren dejarla hecha un desierto de derecho. Se acusan el PSOE y el PP de la herencia recibida. Uno dice que su herencia fue mala y el otro dice que es peor la suya. Y entonces, ¿cómo están pidiendo los dos el voto para el PSOE o el PP? ¿Cómo dicen los dos que solamente los dos pueden salvar a este país? Si se están cuestionando las herencias de cada uno, teóricamente tenían que pedir o dejar que el voto vaya para otras fuerzas políticas. No lo van a poder parar. Pero, ¿eso por qué es? Porque hay una cosa que nosotros definimos gráficamente, con una metáfora, que es la mano que mueve la cuna. ¿Qué es la cuna? La cuna es el bipartidismo. Y el bipartidismo se puede mecer a la izquierda o a la derecha como la cuna, pero no se puede volcar. Porque si se vuelca la cuna, se cae el niño que está en la cuna. Y el niño es el sistema. El niño es lo que defienden unos y los otros. Y esa mano que mueve la cuna es la mano que obliga a que en este país se intente por todas las vías que prevalezca el bipartidismo del PP y del PSOE. Porque no pueden perder sus privilegios, sus intereses. Y estos dos partidos son los que le garantizan los intereses al poder económico y financiero en nuestro país. Le garantizan los intereses a los que se hicieron la foto con Rajoy. La foto del IBEX 35, ese es el poder. Esos no se presentan a elecciones, pero esos son los que marcan el poder, la mano que mueve la cuna del sistema. Y mueven el dinero a los paraísos fiscales. El 94% de esos que se hacían la foto con Rajoy, por cierto, una foto machista, no había ni una sola mujer en la foto en el IBEX 35, decir que tienen filiales en los paraísos fiscales. El 94% de las empresas del IBEX, el Banco de Santander 72 filiales, ACS, la de Florentino Pérez, 71, el BBVA 43, Resol 43, FCC 26. Estos son los que mueven recursos en los paraísos fiscales y esos son los recursos que no pagan en impuestos y son los que destrozan este país y los países de la Unión Europea, que los gobiernos no tienen recursos para hacer políticas en sanidad, en educación, servicios sociales, porque unos cuantos mangantes están aprovechando la legislación que hicieron los gobiernos títeres para llevarse los recursos de los estados y no cumplir y contribuir con sus obligaciones fiscales como contribuimos cada hijo de vecino en este país, que somos honestos o que somos decentes. Por eso nos han endeudado. ¿Sabéis cuánto pagamos de intereses por la deuda? 36.590 millones de euros este año. Y un país endeudado como este es un país que está preso. Es un país que está con la cadena perpetua de la deuda. Porque es un país que trabaja para pagarle los intereses a los acreedores especuladores que han endeudado este país. 36.000 millones de euros de deuda, es que pagamos cada día 100 millones de euros de deuda. Y eso es exactamente lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Exactamente eso. Con los 36.000 millones de intereses que se están llevando los especuladores, se podían crear más de 2 millones de puestos de trabajo en España mañana. Echar la cuenta, dividir los 36.000 millones entre 2 millones de puestos de trabajo, veréis cómo no estamos haciendo demagogia. Ah, pero alguna gente dice, hombre, pero hemos comprometido la deuda, ¿cómo no vamos a pagarle los intereses a los pobres acreedores, a los pobres inversores? Hombre, hay una crisis,
Hay una estafa, hay una crisis social impresionante que no la hemos creado nosotros, que nos la han dado creada. ¿Por qué esos inversores y esos acreedores no tienen ningún riesgo? ¿Esos no tienen que perder nada? Nosotros planteamos en serio que hay que auditar la deuda, que una parte de la deuda es ilegítima y esa deuda se tiene que combatir. Pero además planteamos que los intereses son ilegítimos porque son frutos de tener un Banco Central Europeo que en lugar de comprar deuda directa a los estados al 1% le dio el dinero a la banca para que la banca comprara dinero al 5 al 6% aquí, y eso es, por eso estamos pagando 36.000 millones de deuda. Estamos cargados de legitimidad, de razones para decir que ese dinero se tiene que dedicar a la economía productiva, a la inversión, a la generación de empleo, y seguramente que de esa manera sí empezamos a salir de la crisis de una manera social y con un rostro humano. Yo quiero invitaros a que hagáis 6 preguntas al bipartidismo. La primera es si van a suprimir la corrección que hicieron del artículo 135 de la Constitución española. La respuesta es fácil, que la den. La segunda es si van a suprimir las 2 reformas laborales, la que hizo Zapatero y la que ha hecho Rajoy. La tercera es si van a suprimir los 2 pensionazos, el de Zapatero y el de Rajoy. El pensionazo de Rajoy pretende recortar 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Preguntarles si van a proponer modificar las reglas del Banco Central Europeo para que sea un banco al servicio de los estados y de la mayoría social. Preguntarles si van a auditar la deuda y si van a plantar cara a los intereses de la deuda. Y preguntarles con qué medidas y qué mecanismos van a combatir el fraude fiscal y van a hacer una reforma fiscal progresiva en este país. Porque en España sí hay dinero para dar una salida social en la crisis. Lo que hay es muchos sinvergüenzas que le permiten los gobiernos de turno que estén evadiendo dinero y que tengamos un agujero fiscal de más de 80.000 millones de euros porque no están contribuyendo con la hacienda pública. Apostar por el empleo es sumarnos al plan de los sindicatos europeos. Proponen un plan de dedicar el 3% del PIB en Europa a través del Banco Europeo de Inversiones a políticas de empleo. 11 millones de puestos de trabajo en 10 años es la propuesta. En ella estamos. Con esa se podrían crear en España 2,5 millones de puestos de trabajo, si es posible. Es un problema de voluntad política. En una Unión Europea donde los paraísos se mueve 1 billón de euros que no contribuyen a la hacienda pública de los estados. Un plan de reindustrialización. En la minería las ayudas sabéis que acaban en el año 2018. Nosotros planteamos mantener las ayudas. Planteamos que el mix energético se tenga en cuenta el sector. Planteamos nuevas tecnologías para compatibilizar el medio ambiente con la extracción de carbón. Y planteamos nacionalizar la minería porque la minería nunca tenía que haber salido del Estado, tiene que ser pública porque es nuestra, es de todos y todas y es un sector estratégico de la economía. En política agraria planteamos que hay que cambiar el modelo injusto de las ayudas. ¿Quién puede entender que las subvenciones se le den a quien más tiene? ¿Lo entiende alguien? Pero las subvenciones no han sido siempre para la gente que más lo necesita. ¿Por qué el 80% de las ayudas se la llevan un 20% de latifundistas? ¿Por qué la duquesa de Alba recibe 1 millón de euros cada año de subvenciones de la Unión Europea, de los impuestos que pagamos la mayoría de trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué Mora Figueroa recibe 4,5 millones de ayudas cada año? El pobre Mora Figueroa. ¿Por qué esas ayudas nos orientan a mantener en las zonas rurales viva la cultura rural para que la gente no tenga que emigrar? A la pequeña agricultura, a la pequeña ganadería. ¿No es esto justo? ¿No es lo más sencillo? ¿No es lo más fácil? ¿No es lo más humano? ¿Por qué no se hace? Pues que respondan el PP y el PSOE, porque ellos son la troika y son los que han aplicado estas políticas agrarias aquí y en todos los países de la Unión Europea. Queremos un tratado, estamos en contra del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La gente dice que estáis en no a todo. No, es que nuestra agricultura y nuestra ganadería no pueden competir con las multinacionales americanas. Van a venir y van a quitar los aranceles de protección en las fronteras europeas. Van a imponer sus políticas y eso va a dañar nuestra agricultura y nuestra ganadería, especialmente las más pequeñas. Por eso estamos en contra, entre otras razones, de ese tratado.
de libre comercio con Estados Unidos, y en todo caso hemos propuesto en el Parlamento hace 2 semanas que se haga un referéndum, que se discuta, que se sepa. ¿Quién sabe lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Lo están explicando, hay una campaña, no nos van a consultar en un tema tan grave que va a marcar la vida de la Unión Europea para el futuro. ¿Por qué no un referéndum? ¿Por qué no una consulta? ¿Por qué se oponen el PP y el PSOE a la consulta a los ciudadanos en nuestro país? Es razonable. Voy concluyendo y quiero deciros que vamos a pedir y estamos pidiendo el voto para la izquierda plural en esta campaña por muchas razones. Lo estamos pidiendo porque tenemos autoridad democrática para pedirlo, porque hemos estado siempre donde teníamos que estar, porque estamos donde hay que estar y porque vamos a estar en el futuro donde hay que estar. Hemos estado frente a los recortes, hemos estado con los sindicatos, con los trabajadores, en las calles, frente a las huelgas, con las huelgas generales. Y yo no he visto a Rubalcaba en ninguna huelga general. Y yo no he visto a Valenciano en ninguna huelga general. Ahora todo el mundo se le pone que defienden a los trabajadores, pero eso se defiende en la calle, en los piquetes informativos, con los trabajadores. Otros en el Parlamento estaban apretando el botón contra los trabajadores. Hemos estado con las mareas, la blanca, de la defensa de la sanidad pública. Hemos estado con la verde, la defensa de la educación pública. Hemos estado con las mujeres, con los pensionistas, con los estudiantes, con la plataforma de afectados por la hipoteca, con el 15M, porque somos 15M. Nuestra gente ha sido 15M en todas las calles y plazas de este país. Y reivindicamos el 15M también como una parte nuestra, con respeto profundo a los demás. Y porque somos clase trabajadora, no porque estamos con la clase trabajadora, porque somos clase trabajadora. Y por eso hemos estado en las marchas por la dignidad, y por eso hemos reivindicado pan, techo y trabajo, como reivindicaba tanta gente en nuestro país, porque es nuestra gente, porque somos nosotros mismos. Por eso nos da autoridad democrática para decirlo hoy a toda esa gente, que hay que cambiar este país, y que hay que empezar a cambiarlo por Europa, con más peso de la izquierda en Europa. Hemos llevado las camisetas al Congreso. Veo aquí a nuestro responsable de política educativa con la escuela pública en una camiseta. Hemos llevado la camiseta de la escuela pública, hemos llevado la de las mareas blancas, hemos llevado la de los mineros, hemos llevado tantas camisetas que un día un portavoz del PP, el más radical por cierto que tienen, ese que no si os suena, dijo un día que las asociaciones que reivindican la memoria histórica lo hacen porque tienen subvenciones del Estado y que si no, no lo reivindicarían. ¡Qué ignominia! Decir eso con 130.000 muertos en las cunetas, que todavía no ha habido ningún gobierno que haya tenido las narices, la decencia democrática de restaurar esa situación desde el punto de vista del gobierno. Se nos dijo que íbamos a hacer un museo de camisetas en el Parlamento, porque claro, uno no va con la corbata y llevas una camiseta puesta porque estás con la gente que está sufriendo. Y yo le contesté lo primero que me vino a la cabeza, que fue: y vosotros vais a hacer un museo de los horrores con los decretos que estáis haciendo cada viernes jodiendo a los ciudadanos de este país. Más adecuada. Le vamos a pedir y le pedimos el voto a los defraudados. Hay mucha gente defraudada que no está de acuerdo con lo que se ha hecho por los distintos gobiernos. Y nosotros le queremos decir que hay esperanza, que la gente que se siente de izquierdas, que tiene el pensamiento, el corazón ya lo sabemos, pero el pensamiento en la izquierda, que independientemente de las opciones que legítimamente ha votado en otro tiempo de su vida, estamos en un tiempo de cambio y aquí están las manos tendidas para construir la izquierda alternativa desde esta fuerza política, desde esta izquierda plural que estamos sumando alianzas. Le pedimos el voto a los que piensan abstenerse. La abstención nunca cambió el curso de la historia. Aquellos que piensan que no votando van a castigar al sistema se equivocan. A los del IBEX 35 no le tiemblan las piernas cuando llega uno y dice: os voy a castigar, no voy a votar en estas elecciones. No le tiemblan las piernas para nada, son felices que la gente no vote, porque eso es perder democracia, perder calidad democrática. No reconquistar lo que es nuestro. La democracia es nuestra, no de los patriotas que se llevan el dinero a Suiza, es la nuestra. Y le queremos arrebatar el poder. Por tanto hay que decirles que es inmovilista la abstención. Y a los que han decidido que nos van a votar porque somos buena gente para echar a Rajoy en el 2015, pues hay que decirles que ahora hay que empezar a abrir boca ya el 25M en Europa, porque el 25M es el primer paso para después municipales, autonómicas y generales, y echar a la troika y echar al bipartidismo del poder histórico en este país y empezar a cambiar la
concluir con un mensaje y se lo dedico a todos los abstencionistas o los que piensan legítimamente abstenerse, pero es lo que decía Bertolt Brecht hace ya muchos años y que parece que nos puede servir para hoy con algunas adaptaciones. Yo voy a ser respetuoso con lo que escribió y no voy a hacer ninguna modificación. Decía Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio del parote, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el peso diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, nace el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Es una buena cita, creo que hoy la podemos rescatar perfectamente. Por tanto, compañeros y compañeras, amigos y amigos, dejo a José María con vosotros, nuestro coordinador en Castilla y León, y quiero deciros que el día 25 se abre un tiempo nuevo. No es un día más para ir a votar a unos cuantos que se vayan al Parlamento Europeo para verlos dentro de 5 años. Nuestra gente la vais a ver cada día, los parlamentarios y parlamentarias que tengamos, porque son vuestra gente. Son los que quieren construir con vosotros y vosotras el poder de la gente. Y se abre un nuevo tiempo para arrebatarle el poder al poder. Hay que arrebatarle el poder al poder, no es cualquier cosa. El poder tiene mucho poder. Y eso hay que hacerlo de manera consciente, de manera organizada, organizándonos cada día más, porque el poder tiene muchos mecanismos de defensa para que esto no se mueva y esto no cambie. Y por eso estamos creando la gran coalición. Nosotros sí creamos una gran coalición con la gente. Por eso van 12 fuerzas políticas en esta candidatura. Por eso queremos seguir ampliando la unidad de la izquierda, pero teniendo claro una cosa, que queremos y creemos en un Estado federal, en un Estado solidario, republicano, plurinacional, sí, pero en un Estado que se llame el Estado del conjunto de los pueblos del Estado español. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección con la solidaridad como elemento central por principios. Por eso queremos también arrebatarle el poder al poder y queremos conseguir finalmente que la gente corriente tenga y tengamos el poder en nuestras manos, el poder democrático en un Estado de Derecho, y lo tenemos que tener aunque solo sea por una cosa, aunque solo fuera por una razón, porque queremos convertir tantos sueños rotos, queremos convertirlos por una vez en realidad de unos sueños solidarios, de unos sueños que nos hagan poder volver a soñar, pero a soñar con mucha dignidad. Salud, buen trabajo, a votar el 25 y cuando podamos, cuando tengamos la mayoría en el Congreso, los republicanos y las republicanas, no tengan ninguna duda, en este país habrá una república.